nueva comunidad cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. No escucho ese aplauso. Recuerden que ese aplauso es para la palabra y para el Espíritu Santo. Dáselo más fuerte, dáselo fuerte al Espíritu Santo, Él lo merece. Amén. Y acompáñame a orar para que sea el Señor el que nos hable su palabra, porque es lo mejor que hay, su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin duda alguna tú estás en este lugar abrazando nuestros corazones, afirmándonos en la gracia, Padre. Hoy yo quiero pedirte que tu palabra fluya de mi boca con autoridad, gracia y poder, y que las bendiciones estén llegando a nuestro corazón. Nos llevamos esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón y caminaremos en ella. Ayúdanos, bendito Dios. Espíritu Santo, haz con nosotros lo que tú quieras hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El día de hoy la palabra se titula que no te etiqueten. ¿Cómo? Que no te etiqueten. Y repite conmigo, por favor. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Amén. Porque la palabra de Dios dice que yo soy un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios. Y mira, 2 de Corintios 5:17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, nosotros hemos sido hechos nuevos. No podemos ni debemos dejar que nos etiqueten, porque las etiquetas limitan la capacidad humana para valorar la personalidad de otros. Cuando alguien te etiqueta, distorsiona la realidad, te erosionan la autoestima y por ende deterioran las relaciones personales. A Dios no le gusta que te etiqueten, pero tampoco le gusta que etiquetes. Si tú sabes o te das cuenta, nosotros vivimos en una cultura de provincia donde es muy usual que a las personas se les conozcan por sus apodos. Hay alguna persona que es dentista y le dicen por su nombre, por ejemplo, por decirlo a alguien, Maribel Muela, ¿verdad? Porque se dedica a eso. Y hay gente que así le dicen los pueblos, habla de acuerdo a como de alguna manera se han movido. Y Dios no quiere que etiquetemos, porque nosotros como seres humanos somos muy proclives, muy dados a señalar por lo que vemos. Y el Señor le dijo a Samuel cuando fue a buscar un rey a la casa de Isaí. Iban entrando y le dijo: mira, no mires a su parecer ni a lo grande de la estatura, porque Jehová mira el corazón. Amén. Jehová mira el corazón. Entonces, ¿cuántas veces nos han etiquetado? ¿Cuántos tuvimos apodos de niño que de alguna manera se nos fueron quedando? Hay gente a la que todavía aún se le sigue diciendo de la misma forma, pero etiquetar a una persona es definir a una persona en una palabra y que por lo regular tiene que ver con algún aspecto negativo de su personalidad. El problema no es tanto que se etiquete, porque uno se puede reír, el chaparrito, el gordito, el pollo bollito, el esto, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque al final así somos, así hemos sido. Es la cultura del mexicano. Y no podemos evitar que alguien nos diga algo, pero lo que sí podemos evitar es creernos eso que nos dicen. Es tremendo, porque los psicólogos dicen que afecta la capacidad cognitivo-conductual. O sea, si a mí me dicen por un apodo, a lo mejor me dicen el perro, ahí me van diciendo el perro y yo me lo voy creyendo, y al ratito ya me lo ando ladrando, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué pasa? Me está pegando a la identidad, que eso es lo tremendo. La etiqueta pega a la identidad, y mi identidad determina mi actitud, determina mis acciones. Entonces, hoy en día la identidad está siendo muy atacada, si se dan cuenta. La etiqueta le pega mucho a la identidad.
Nosotros somos hijos de Dios, pero si se dan cuenta, a los jóvenes de hoy se les está señalando, porque cada 20 o 30 años cambian las generaciones. Y hoy a esta generación se le está diciendo ¿cómo? La generación de cristal. Pero nuestros jóvenes no son, aunque parecieren, no son generación de cristal. Son hijos de Dios y victoriosos en Cristo Jesús. No podemos aceptar los criterios que el mundo está poniendo sobre nuestra vida. Porque si yo empiezo a decir o empiezo a aceptar aquella etiqueta que pusieron sobre de mí y empiezo a decirlo, es como cuando digo, mi diabetes, mi presión arterial, mi presión alta, yo estoy hablando y me estoy enredando en los dichos de mi boca. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Qué tremendo. Nosotros no nos damos cuenta. Platicaba con una persona el día de ayer que a veces decimos me quiero morir y nosotros hablamos muerte. A veces decimos, no nos damos cuenta las palabras negativas que hablamos. Desafortunadamente, recordemos que tenemos más de 70,000 pensamientos al día, y de esos 70,000 dice la ciencia que el 95% son negativos. Entonces, dice la palabra, no contaban con mi astucia, renuévense. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. La palabra tiene que venir como ese fertilizante a poder quitar todo lo malo y establecer lo bueno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Caminar y hablar la palabra. Aunque veamos las cosas de diferente manera, hablar la palabra, hablar bendición. Tú y yo vivimos en una sociedad que suele etiquetar, pero desafortunadamente no solo lo hace la gente que no conoce a Dios, sino también la gente que conoce a Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo, hay gente que dice, ¿cómo? ¿Tavo es pastor? No, hombre, si ese era borracho, ese bebía mucho, le gustaba el vidrio, ¿sí? Y se burlan y te empiezan a decir que no es cierto y hablan cosas de ti y te dicen, ahora sí, muy aleluyo, ahora sí, ¿verdad? Eres el rezandero. Cualquier cantidad de cosas te comienzan a decir y a señalar, pero tú no debes de pelear. ¿Qué debes de hacer? Creerte que eres un hijo de Dios y caminar reconociendo y declarando que eres un hijo de Dios. Porque cuando yo me dejo etiquetar, me pega en la identidad. Que quede muy claro. Cuando hay alguien que me dice, ¿sabes qué? Tú tienes una nariz grande o algo así, algún aspecto de nuestra personalidad, nos lo comenzamos a creer. Decía mi hija, es que cuando me dices algo se me mete en la mente. Apenas platicaba yo acerca de lo cognitivo conductual y me dice, mira, eso que yo te dije el otro día, yo tenía razón. Es cierto. Cuando uno dice algo o etiqueta a alguien, se le va quedando dentro de su corazón y comienza a creerlo. ¿Sí? Es importante entonces que nosotros caminemos entendiendo que nosotros debemos de caminar reconociendo que si yo quiero vivir un futuro de bendición, toda etiqueta que me quieran poner, la voy a hacer a un lado. Yo te decía, estamos en un tiempo en el que inclusive, ¿verdad? Estamos en los tiempos de la red social, es muy usual que te etiqueten. Hay veces, hay quienes no sabemos a veces cómo quitarnos una etiqueta, o de repente te ponen una etiqueta que tú no querías, o te etiquetan en algo que tú ni querías, y no sabes cómo hacerle ahí a esa cuchufleta, y ahí estás, ¿verdad? Pero te quieres desetiquetar. Y eso es lo que puede hacer la palabra de Dios con una etiqueta mala que te hayan puesto. Por lo regular, hay etiquetas de nuestro pasado. Es que le pasó esto porque él así fue en su pasado. Y verdad que no es cierto, porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, como lo dijimos. Amén. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Distorsionar. Recordemos, dijo el otro, que el enemigo lo que quiere es distorsionar la imagen de Dios en los seres humanos. Entonces cuando yo etiqueto a alguien o me burlo de alguien, ¿de quién me burlo? Qué tremendo, ¿verdad? Porque Él dice que nos hizo a cada uno de nosotros a su imagen
¿Y conforme a qué? Conforme a su semejanza. Entonces, la identidad es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y la convierte en alguien distinto a los demás. O sea, por eso yo tengo que tener una identidad firme y que no me pegue la identidad. Pero la palabra de Dios nos muestra cómo era nuestra identidad antes de conocer al Señor. Eso sí, éramos hijos de desobediencia, es cierto, así éramos antes de conocer a Cristo. Amén. Pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Efesios 6 dice que nadie los engañe, que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tú y yo no podíamos obedecer la palabra de Dios, había rebeldía. Quiero recordar lo que éramos antes para que ahora veamos quiénes somos. Amén. También éramos hijos de ira. Efesios 2:3 dice la palabra, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, nuestra vida estaba destinada a sufrir y a sufrir el juicio de Dios. Pero hoy tú y yo, por la sangre de Cristo, dice la palabra en Romanos 8, que quede muy claro, para aquel que está en Cristo, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Cuando una persona te etiqueta, de alguna forma está condenando tu vida, está condenando tu manera de vivir y tu futuro también. Sí, entonces a veces pudiéramos pensar, te digo, que es algo chistoso, porque es así. O sea, en las escuelas, ¿verdad? Yo no sé si no hay una sola, bueno, en las escuelas todos teníamos apodos, ¿sí? Y le digo, todos teníamos el apodo, pero lo importante es que no nos dejemos etiquetar, que no creamos eso que están diciendo de nosotros. Cometemos algún error y luego ese error nos lo están marcando toda la vida, y el enemigo es especialista en hacer eso. Ahora, a ti y a mí que somos hijos de Dios, ¿sí? Como somos hijos de Dios, el enemigo lo que quiere hacer es pegarnos en nuestra identidad para que no nos podamos acercar confiadamente al Señor. Yo no soy merecedor, yo soy una persona que cometo errores. ¿Cuántos cometemos errores? Amén. Cometemos errores, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Dios me ame menos. Se capta. Pero el enemigo se vale de eso y dice, cometiste un error. ¿Tú crees que Dios te va a querer? Y empieza a etiquetarte y empieza a decirte cosas a ti para que no tengas la libertad de acercarte a Cristo. ¿Y qué pasa? Nos pega. Por eso te decía, el que te etiquetes o te dejes etiquetar es algo muy peligroso. Pero a pesar de esos pecados y esos errores que tú y yo teníamos, la misericordia de Dios nos alcanzó y nos salvó. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Comencé diciéndote, segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tito 3, 4, 6 dice lo siguiente: es importante que la palabra de Dios siempre sea el antídoto en contra de todos esos engaños del enemigo. Cuando alguien o algo o el mismo enemigo te viene a querer etiquetar, muchas veces hasta nosotros mismos nos etiquetamos, ¿verdad que sí? A veces decimos, yo soy malo para eso. ¿Quién se está etiquetando? Híjole, yo no puedo hacer eso. ¿Quién se está etiquetando? Todo lo podemos en Cristo o no. Fíjense, cuando el pueblo de Israel caminaba, la nube se movía primero y Moisés y el pueblo seguían a la nube. Pero Josué estaba esperando indicaciones y el Señor pues no hacía nada. Y le dice, no, Josué, ahora las cosas son diferentes. Ahora tú caminas y yo me muevo. Entonces, ¿todo lo podemos? Amén. Porque aquello que pensamos que no podemos, damos el paso, ¿y quién se mueve con nosotros? Dios mismo. Amén. Todo el Hijo de Dios tiene esa bendición sobre su vida, que Dios lo va a respaldar
en todo proyecto en el que camine. Amén. Por eso ya no digamos más, yo no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso se refiere la palabra cuando dice eso, que yo camino y el Señor se mueve conmigo. Amén. Entonces Él espera que yo me mueva, y yo, Dios mío, como decía aquel que se quería sacar la lotería, ¿va? Dios mío, me quiero sacar la lotería. Y el Señor le decía, concedido. Y este volvía a decir, me quiero sacar la lotería, concedido, hijo. Y Señor, tú me dijiste que no, pues compra el boleto, hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar el paso, creer que Dios está contigo y conmigo. Y Tito dice, pero cuando se manifestó, ¿sí está bien? Tito 3, 4, 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Desde el momento que Cristo vino a nuestra vida, ¿Él qué hizo? Nos dio una nueva identidad. Es lo que te decía hace rato. Si Él me da una nueva identidad, aun cuando yo haya sido una persona antes que cometía muchos errores, esos errores ya no están más en mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y yo te digo, el enemigo es especialista. Ahora, el enemigo no va a venir con cola de flecha y se va a parar enfrente de ti y te va a decir, oye, borracho, ¿verdad que no? ¿A quién va a mandar? A alguien que lo va a influenciar para que te etiquete. Y por lo regular va a ocupar a la persona que te va a poder herir en tu corazón. Porque si a mí un vecino me dice algo, a lo mejor no, pero si alguien a quien yo tengo un afecto y me dice algo, posiblemente me etiqueta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Siempre tener una unción sobre mi vida que pudra todo yugo de etiqueta que quiera poner en mi vida. Amén. Y Dios, de verdad, a nosotros nos ve hermosos. Mira, cuando tú, dice la palabra que al que no conoció pecado, por ti y por mí Dios lo hizo pecado para que fuéramos justicia de Dios en él. Entonces, cuando tú y yo nos presentamos en la mañana o venimos aquí delante de Dios, ¿a quién creen que ve Dios? ¿A ti? ¿De acuerdo a lo que dijimos? Dios puso la sangre de Cristo sobre ti y sobre mí. Entonces, Dios a ti te ve como su hijo. Cuando tú llegas delante de Él, ve a Cristo Jesús en ti. Que nunca más venga un pensamiento que diga, yo ni sirvo, a mí ni me quieren, todos me odian, mejor me como un gusanito. No, ¿verdad? O sea, lo que debes de decir es, ¿sabes qué? Cristo Jesús es mi papá. Y si a Él le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, también tú y yo somos sus hijos amados en quien hay complacencia. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque eso es lo que el Señor hace para ti y para mí. Ya no somos lo que antes éramos. Ya no somos lo que antes éramos. Que no nos quiera venir el enemigo con la etiqueta a regresarnos. Que no quiera venir a echarnos atrás, a decirnos, mira, si él bebía, si él hacía esto, si él era de lo peor. Nada. Ahora tenemos una nueva naturaleza y valemos, recuerda esto, la sangre de Cristo Jesús. Amén. Por eso te decía, a Dios tampoco le gusta que etiquetemos, porque todos, como les decía, tenemos esa naturaleza. Casi todos traemos esa naturaleza de etiquetar a las personas. Por eso tú y yo no debemos dejarnos etiquetar. Y miren, la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de gente que fue etiquetada y que de acuerdo a cómo le etiquetaron fue como reaccionó y cómo vivió en su vida. Uno de esos ejemplos es Jacob. Cuando Jacob nació, Jacob venía agarrado del talón de Esaú y sus papás le pusieron Jacob, que significa talón, ¿sí? También significa el que sostiene. Pero de alguna manera Esaú, cuando le vendió la primogenitura, de alguna forma él se molestó y más adelante él dijo, con razón
Él se quedó con mi primogenitura porque Él, su nombre es suplantador y ladrón. Y Jacob, si nos damos cuenta en toda la historia, Jacob fue completamente impactado por esa palabra del hermano, no de los papás, porque suplantador es, o el que sostiene, es una palabra muy bonita. ¿Y qué fue lo que pasó? Él vivió una vida siempre tratando de quedarse con todo, siendo un poquito gandalla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así era su nombre. Entonces, cuando le decían ese nombre, ¿qué fue lo que hizo él? Él tuvo que tener un encuentro con el ángel. Y tuvo un encuentro con un ángel, y dice que el ángel, cuando lucha con él, le dice que había luchado con él, y dice: ya no será tu nombre más Jacob, o sea, ya no te van a llamar ladrón ni suplantador, ahora te vas a llamar Israel, que significa príncipe. Amén. Le cambió completamente el nombre porque tuvo un encuentro con ¿quién? Un encuentro con la gracia. Y otro que también estaba siendo estigmatizado por quien él había sido fue el apóstol Pablo. ¿Recuerdan el apóstol Pablo en Hechos 9:20 al 22? Hechos 9:20 al 22. Dice la escritura que Pablo perseguía a los cristianos. Él era un hombre que no solamente los perseguía, sino que los mataba. Consentía en que mataran a todo aquel que hablara de Cristo. ¿Y qué pasa? Él tiene un encuentro con Cristo y cambia completamente su naturaleza y su forma de pensar. Pero imagínense ustedes que de pronto hubiera alguien ahorita que matara a todo aquel que se congregara como nosotros, y de pronto llegara y nos los presentaran aquí y nosotros estuviéramos escondiéndonos de él, y de repente llegara, pues ¿qué íbamos a pensar? ¿Verdad? La gente eso pensaba de él. Lo trae Bernabé, mira que a quién traigo, pues cómo, o sea, él ya había cambiado, pero la gente le veía la etiqueta, ¿va? La etiqueta de el que mataba a los cristianos, el que perseguía a la iglesia cristiana. Entonces eso fue motivo para que Saulo de alguna manera fuera de alguna forma menospreciado, porque fue etiquetado. Y ahí dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Cuando él cambió rápido, ¿verdad? Cambia inmediatamente, dice, gloria a Dios, o sea, queda limpiada su fe, porque él era un hombre que conocía la palabra. Y dice, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Por eso tú y yo no debemos desanimarnos. Muchas veces nuestra familia de alguna manera nos dice, mira, ni cambias. ¿De qué sirve que te la pases en la iglesia si no cambias? No debemos desanimarnos, porque la realidad es que el enemigo está detrás señalando y queriendo que nosotros nos desanimemos. Pero no debemos desanimarnos, ¿sí? Porque aunque ellos se burlen, la palabra de Dios dice algo diferente de ti y de mí. ¿Qué dijimos iniciando? Yo creo lo que la palabra de Dios dice de mí, no lo que dice la gente, porque la gente puede tener alguna opinión muy diferente de lo que somos tú y yo. Amén. Entonces vamos a ver también en la palabra cuál es ahora nuestra nueva identidad. Primera de Pedro dice lo siguiente, Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois, fíjense qué hermoso, qué es lo que somos todos y cada uno de nosotros: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. De las tinieblas a su luz admirable. Entonces imagínate, tú eres un real sacerdocio, tú eres un linaje escogido. Amén. Somos la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué dice aquí? Somos primeramente
Linaje escogido. Ahora somos hijos de Dios. Dice la palabra en Juan 1:12 que a los que le recibieron nos dio la potestad, o sea, el derecho legal de ser sus hijos. No tengas ningún temor de acercarte a Cristo aun cuando hayas fallado, porque no me determina mi relación con Dios, no la determina mi comportamiento. La relación con Dios la determina la sangre de Cristo que Él puso sobre ti, sobre mí, para que yo pueda venir y acercarme. ¿Y eso qué va a hacer? Eso es gracia. Esa gracia va a hacer que yo pueda ir en contra de todas las etiquetas que el mundo me ha puesto. Amén. Pido al grupo de alabanza que pase, por favor. Y como segundo, primero dijimos que somos linaje escogido. Y luego somos ¿qué? Real sacerdocio. Ahora somos sacerdotes para Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo hoy podemos entrar. En el Antiguo Testamento tenía que ser el sumo sacerdote el que entraba. Cristo ahora, por su sangre, abrió un camino y podemos entrar a la presencia de Dios. Pero el enemigo, te decía, eso es lo tremendo que puede hacer, que puede etiquetarnos de tal manera que nosotros vivamos un cristianismo sin Cristo. Qué feo, ¿verdad? Que podamos estar, Dios nos ama y la bendición ahí está, pero que nosotros no nos acerquemos a Dios porque el enemigo nos esté queriendo acusar de cosas que hicimos o cosas que de alguna manera podemos cometer. Pero no debemos de creernos esas etiquetas, porque nosotros sacudámonos las etiquetas y caminemos al trono de la gracia, porque ahí voy a hallar ¿qué? Misericordia, dice, y gracia para el oportuno socorro. ¿Quién es la gracia? Jesús. Amén. Entonces, cuando yo tengo la gracia, yo voy a tener la capacidad de poder vencer el pecado, de poder vencer aquello que de alguna manera me está debilitando en mi relación con Cristo Jesús. Esas etiquetas nos impiden a veces acercarnos al Señor. Muchas veces lo tremendo de esto es que no alcanzamos nuestro milagro porque estamos pensando: no merezco, yo no soy merecedor de eso. ¿Sí? O sea, traigo una etiqueta de a lo mejor, pues no sé, no se me puede quitar lo enojón. Y yo pienso que porque no se me puede quitar un defecto de carácter, Dios me desecha, y no es así. Es tremendo porque la etiqueta hace que una persona pueda estar estancada y no avanzar. Y mira lo que le pasó a una persona. Dice la palabra de Dios en Marcos 10, 46 al 52. Es la historia de un ciego, el ciego Bartimeo. Dice la palabra que ellos, Jesús y sus discípulos, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó estaba, dice, mendigando Bartimeo, y oyendo que era Jesús Nazareno, él comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Dice, y muchos le reprendían, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, fíjense, esto es muy importante, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida
recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En ese tiempo, en ese contexto cultural, la persona que tenía un manto de acuerdo a su condición, y era un manto que siempre mostraba la condición de que él era un ciego. El manto que él tenía, Bartimeo, era un manto de ciego. Y fíjense qué tremendo que cuando viene Jesús, él se da cuenta que hay un encuentro con él, que es el único que le puede quitar la etiqueta que de alguna manera el mundo había puesto sobre de él. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él no esperó a dejar de ser ciego para dejar la etiqueta. ¿Se dan cuenta? Primero aventó el manto y entonces fue a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Quitarnos la etiqueta que nos ha puesto el mundo o el enemigo y nosotros venir a Jesús, porque Jesús nunca nos ha etiquetado mal. Él nos ha etiquetado y nos ha dicho que somos sus hijos. Amén. Y para terminar, quiero decirte lo siguiente: Jesús fue etiquetado, y fue etiquetado y menospreciado porque Jesús no era de Nazaret. Ese pueblo era un pueblo de los más insignificantes, que inclusive ni Josefo, el historiador, lo nombra, porque era un lugar que era de muy mala reputación. Pero sin embargo a él le decían Jesús de Nazaret. En una ocasión sus discípulos dijeron: oye, encontramos al Mesías. Y el otro dijo: ¿Y de dónde viene? Es Jesús de Nazaret. Y le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces Jesús de Nazaret era un apodo que él tenía. Y cuando a él lo crucificaron, Pilato mandó pónganle Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Pero no se daba cuenta Pilato ni el diablo que Jesús estaba llevando las etiquetas a la cruz también. Amén. Entonces toda cruz, toda etiqueta que haya puesto el enemigo sobre tu vida o sobre mi vida, Jesucristo la puso en la cruz del Calvario. Y hoy tienes autoridad para hacer a un lado cualquier etiqueta que de niño, adolescente, adulto y a esta edad haya puesto sobre tu vida el mundo. Amén. Ponte de pie. El Señor está abrazando tu corazón y afirmándote en la gracia en esta hora. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sin duda alguna tú nos has llamado tus hijos. Y no solo eso, sino que nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos, Señor. Las potestades superiores, los ángeles y todo el mundo espiritual nos reconocen como tus hijos, Señor, donde quiera que vayamos. Por eso, el día de hoy, toda etiqueta que el mundo nos ha querido poner es cancelada, atada, amarrada y ligada. Y hoy declaramos, Señor, que caminaremos con la frente en alto cada uno y cada una en este lugar, porque la bendición fue sobre nosotros. Somos acreedores de la bendición que tú ganaste en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que se te dio toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Gracias, Padre, porque esa autoridad nos las diste a nosotros. Gracias, Señor, porque hoy vamos libres de cualquier etiqueta. Hoy somos más que vencedores, linaje escogido y real sacerdocio, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Adórale al Señor, dale un aplauso al Señor y adórale al Señor.